Listo. Ya, estimados, digamos que por la hora vamos simplemente a partir en honor al tiempo y a las personas que han sido súper puntuales. Ya, vamos a simplemente a comenzar. Recuerden entonces lo que yo les solicité. No hay ningún problema en que ustedes puedan hacer las consultas pertinentes, no hay ningún inconveniente en eso, ¿cierto? Tratando siempre de buscar la pausa, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Primero que todo, agradezco a todos los que están colaborando, ¿cierto? Escribiendo su nombre. Bueno, lo primero que quiero preguntar es que si pueden ver lo que estoy presentando yo. Sí, profe. Sí, profe. Ya, ok, gracias. A ver, bueno, nosotros vamos a poner el énfasis en esta primera, o en esta continuación, digamos, eh, en, en la primera unidad, digamos, de segundo medio, que son de los números reales, ¿ya? Esto tendrá que ser trabajado justamente en esta semana. Recuerden que nosotros estamos en este periodo solamente ayudándoles a ponerse al día, ¿ya? El objetivo para todas las clases, ¿cierto? Se va a dejar súper claro al inicio. El objetivo acá es reconocer un número cuyo desarrollo decimal es infinito y no periódico, y que no se puede representar como cociente entre números enteros. O sea, aquí ya en el objetivo ya se da la definición de lo que es un número irracional, ¿ya? Así que, a ver, de hecho nosotros en primero medio estamos profundizando en el concepto de número racional. Es aquí el número que puede escribirse como el cociente o división entre dos números enteros. Y todo aquel número, por ejemplo, que tenga un desarrollo infinito, o sea, un desarrollo decimal infinito y que no tiene periodo, ese número, como no es racional, se dice que es irracional. A ese número es el que nosotros en un comienzo vamos a apuntar, ¿ya? A reconocer justamente un número que no es racional. Y la idea de poder, bueno, y la única forma de poder hacer esto, la única forma de que ustedes puedan hacer eso es eh, justamente teniendo claro el concepto de número racional. Yo les voy a comentar, ya como yo estoy acá obviamente en mi casa, van a escuchar de repente a mis hijos que andan dando vuelta por ahí, por si acaso, ¿ya? Bueno, sigamos entonces, ¿ya? Este ya está el objetivo. Bueno, aquí siempre es bueno recordar, ¿ya? El ejercicio de recordar nos permite también empezar ya a darle forma al concepto que queremos ver. Nosotros hasta el momento hemos estudiado, ¿cómo se llama? Distintos conjuntos numéricos, los naturales, los enteros y los racionales, ¿sí? Entonces los naturales son aquellos que de manera natural uno empieza a estudiar por la necesidad, digamos, de contabilizar las cosas que uno tiene, ¿ya? Si yo voy a contar, por ejemplo, los elementos que tengo dentro de un bolso, ¿ya? Eh, obviamente que voy a partir desde el uno. Cuando se hace necesario dar respuesta a situaciones, por ejemplo, en las que yo tengo un saldo en una cuenta y resulta ser de que me sobregiré, una manera de poder indicar de que yo estoy sobregirado, ¿cierto? Es indicando con un número negativo lo que debo, ¿ya? La diferencia finalmente, la diferencia o el saldo en contra. Y en el caso de los números racionales, surgen simplemente de una necesidad para respuesta, bueno, ¿qué pasa cuando yo divido dos números enteros y el resultado no es entero? ¿Qué número es? Entonces, de ahí la necesidad de definir un nuevo conjunto al que llamamos nosotros números racionales. Y se llaman racionales porque se escriben como la razón entre dos números. Esa es la única explicación, ¿ya? Bueno, todos los números hasta ahora entonces, como ya habíamos dicho, son racionales. Por lo tanto, si tienen claro lo que es un número racional, va a ser mucho más fácil después comprender el concepto de número irracional, ¿ya? Bueno, aquí dice que todo número racional se puede expresar como una fracción. Ahí ustedes ven que los enteros también se pueden escribir como una fracción, por lo tanto los enteros también serían números racionales. Esto es súper útil, es bastante útil entender que cualquier número entero es a su vez racional, porque cuando en algún momento tengamos que hacer una operación con números enteros, con decimales, con fracciones, por ejemplo, va a ser muy útil expresar los enteros, por ejemplo, como fracción, cuando tengamos que hacer una división entre un entero y una fracción, o viceversa. Va a ser bastante útil, ¿ya?
Bueno, acá, por ejemplo, recordemos los números decimales finitos, infinitos y semiperiódicos son números racionales también, ¿ya? Entonces, también existe la posibilidad de que un número que es decimal, usted lo pueda llevar a fracción. Aquí tenemos tres ejemplos. En el primer caso, en el 0,2, ya vemos que ese 0,2 es un decimal finito, ¿ya? Y ese decimal finito se escribe como fracción siguiendo un procedimiento. O sea, primero que reconozcamos que los decimales pueden ser de tres tipos: finito, infinito, periódico, ¿ya? Y infinitos que son semiperiódicos. Y para cada uno existe un tratamiento distinto si lo queremos llevar a fracción. En el caso de los decimales que son finitos, ¿ya? Colocaremos las cifras, fíjense, colocamos las cifras sin coma en el numerador, y abajo vamos a dividir por, dependiendo de cuántas cifras decimales tengamos, vamos a dividir por un múltiplo o una potencia de 10. En ese caso, como tenemos un solo decimal, solamente dividimos por 10. ¿Ok? Bueno, si tuviésemos obviamente, voy a poner otro ejemplo para tratar de tomarme de esto también. Si tuviésemos un 1,25, por ejemplo, uno decimal finito, tendríamos que colocar entonces las cifras sin comas, y esta vez ya no tendríamos que dividir por 100. ¿Por qué? Porque como tenemos dos cifras decimales, dividimos por 100. Esos corresponden a las centésimas. Bueno, eso en el caso de los decimales finitos. Ahora, si son decimales eh, infinitos periódicos, como los que ustedes ven acá, estos ya son infinitos, ¿ya? Periódico, significa que hay una cifra llamada periodo que va apareciendo en el cociente cuando usted hace la división, ¿ya? Perdón, esto sería periódico, ¿ya? Entonces en este caso vemos que si el cociente, después de hacer la división, tiene esta forma, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la idea es que usted comprenda que el 4 se va repitiendo en forma indefinida. Uno puede abreviar esta escritura simplemente colocando un sobre rayado al 4, para indicar que en el cociente esto va apareciendo infinitamente, ¿ya? Ahora, todo número que sea de esta forma, un decimal infinito periódico, también se puede representar como fracción. ¿Cuál es el procedimiento? Nuevamente, colocamos todas las cifras sin comas, sin nada, ¿cierto? Las colocamos, y a esto le vamos a restar lo que está antes del periodo. Todo lo que está antes del periodo. En este caso es muy simple porque solo lo que está antes del periodo, que es lo que está con rayita, es un cero, así que restamos cero. Abajo va un 9 por cada cifra que tenga este sombrerito, este sobrerayado. Como es un solo 4, es simplemente un 9. Ahora, si yo quisiera complementar un poquito más esta idea, yo podría colocar, por ejemplo, otro ejemplo, un 0,23 periódico. Entiéndase de que el 23 es lo que se va repitiendo en el cociente en forma indefinida. Por lo tanto, para poder escribir este número a fracción, tendríamos que hacer el procedimiento de escribir el 23, o sea, el número sin comas, sin subrayado, ¿cierto? No vamos a escribir 0,23, vamos a escribir 23. Y esto tendríamos que quitarle lo que está antes del periodo, que sería 0. Y como tengo dos cifras, ¿cierto? En el periodo son dos nueves, ¿ya? Aquí hay una regla que uno generalmente va memorizando. A medida que va haciendo más ejercicio, esto lo va uno memorizando simplemente, ¿ya? 23 entonces dividido en 99. Esa sería entonces la fracción equivalente a este número infinito periódico, ¿ya? Así que dependiendo de cuántas cifras tenga el periodo, serán los 9 que nosotros vamos a colocar. Y por último tenemos el caso de los decimales que son infinitos semiperiódicos. Son semiperiódicos porque fijarse que acá el 2 no tiene este sobrerayado, ¿ya? A ese 2 le llamamos nosotros anteperiodo, ¿ya? Anteperiodo. Y obviamente que el periodo vendría siendo solo lo que tiene el sobrerayado, ¿ya? Por lo tanto, esto también, como es distinto al caso anterior o a los dos anteriores, tiene un tratamiento distinto, entre comillas, sobre todo en el denominador. Entonces, ¿cómo lo llevamos a fracción? Todas las cifras que aparecen, 0, 2, 3, los colocamos acá en el numerador. Bueno, en este caso nos vamos a colocar 0, 2, 3, vamos a colocar simplemente 23. Le quitamos los que está antes del periodo, que sería 0, 2. No vamos a colocar 0, 2, vamos a colocar 2. Y abajo va a ir un 9 por cada cifra en el periodo y un 0 por cada cifra del anteperiodo.
Entre la coma y el periodo solamente tenemos una cifra, por lo tanto vamos a colocar solamente un 0. Y una vez que nosotros hagamos la operación acá arriba, por ejemplo acá 21, ¿ya? Partido en 90, podemos incluso simplificar, ¿ya? Generalmente uno, por lo menos uno en los cursos siempre les pide nunca dejar de simplificar por un tema también de ir simplificando todos los cálculos. Suponiendo que yo tengo otro ejemplo, voy a colocar simplemente un ejemplo distinto, 1,5, 8 periódico, por ejemplo. Ahí tengo yo un nuevo ejemplo de decimal infinito semiperiódico. Voy a hacer el mismo procedimiento, es decir, voy a colocar todas las cifras, sin importar si son de la parte entera o la parte decimal, así, en el numerador obviamente, y voy a restar a esto todo lo que está antes del periodo. Recuerden que el periodo es lo que tiene la rayita, por lo tanto aquí tendría que restar yo 15, ¿ya? Así que esto lo vamos a dividir por 9 y ceros en este caso. Un 9 porque es una cifra en el periodo y dos ceros, no, perdón, y un 0 porque en anteperiodo sería una cifra. ¿Ok? Ahí entonces lo que faltaría por hacer es hacer la resta en el numerador. 143 me daría acá. Y esto se divide por 90. ¿Ya? Y luego obviamente vemos la posibilidad de simplificar. Así que en esta primera parte, a grosso modo, yo les he tratado de ayudarles a recordar entonces que existe un procedimiento para cada tipo de decimal que ustedes quieran llevar. ¿Ya? Me detengo para saber y para preguntar si vamos bien hasta el momento. ¿Sí? O Sí, si hay profe. alguna acotación. Sí, tengo una pura persona que ha respondido, no sé si el resto, o Sí, sea, profe. vamos bien. Todo Ya, bien. Sí, ok. profe. Ya, entonces vamos a ir avanzando, en la medida que se pueda, vamos a ir Sí, profe. avanzando. Gracias, muchas gracias. Vamos a entonces a avanzar con esto. Vamos a sacar la anotación. Bueno, aquí dice entonces, por lo tanto, surge la siguiente pregunta, ¿ya? Esta presentación es bien bonita, la hizo la profesora. ¿Existen números que no sean racionales? Claro que sí. Aquí de hecho tenemos el primer número, eh, número decimal con desarrollo decimal y que no tiene periodo. Es el número pi, ¿ya? Número que nosotros ya hemos trabajado, pero en realidad no lo hemos trabajado con todos sus decimales. Tienen que entender de que si la realidad es esa, ¿ya? Y ojo que este número pi no tiene esa cantidad de decimales, tiene muchos más, tiene infinitos. El tema está en que no tiene periodo, entonces no hay forma de poder escribirlo como fracción. Lo único que uno hace, en este caso, es una aproximación de pi, que realmente utiliza el 3,14. Sobre todo, ojo, cuando tiene que hacer el cálculo del el perímetro de una circunferencia o bien el calcular el área de una circunferencia. ¿Ya? Por ejemplo, recuerden que en la fórmula de la circunferencia, acá tenemos, ¿cierto?, la fórmula 2 por pi por el radio. Ahí aparece entonces el número pi. O en el área de la circunferencia, ¿cierto? Tengo aquí pi por r al cuadrado. Bueno, no es necesario que escriba el por, pero pi por r al cuadrado. ¿Ya? Yo creo que ustedes el año pasado, algunos se acordarán cuando estuvimos trabajando sobre todo con el cálculo de el área y el perímetro de circunferencias, cuando haya que calcular el perímetro de un sector circular, por ejemplo, cuando tuvimos que calcular en algún momento el volumen de un cono, no sé si alguno de ustedes, a los que le haya hecho clase yo, tuvimos que calcular justamente el volumen incluso de un cono. Y para todo esto es necesario, ¿cierto?, hacer una aproximación del número pi. No podemos quizás utilizar todos los decimales, es imposible, lo que hacemos simplemente es una aproximación, ¿ya? Así que para que lo tengan muy presente. Entonces, en un número con el cual, bueno, ahí lo dice, el número con el cual nosotros ya habíamos trabajado es pi. Entonces, tiene infinitos decimales, no tiene periodo y por ese motivo, digamos, no es posible escribirlo como número, como fracción, como número, como la razón entre dos números enteros. Por eso es que es irracional, ¿ya? Así que vamos a considerar entonces este número ya como un ejemplo de número que no es racional y por lo tanto cae en la categoría de irracional, ¿ya? Ahora, ¿qué otros números serían irracionales? ¿Qué otros ejemplos concretamente de lo que nosotros tenemos serían números irracionales? Las raíces cuadradas que no son exactas.
¿ya? Las raíces cuadradas que no son exactas son los típicos ejemplos de números irracionales, que nosotros a veces también encontramos en la solución de algunos problemas. ¿Y qué es lo que tendremos a hacer nosotros? No vamos a escribir, por ejemplo, si la medida de un lado de un cuadrado o de una diagonal, por ejemplo, fuera raíz de 7, no vamos a escribir, no vamos a escribir todos los decimales. Lo único que vamos a poder hacer es simplemente colocar una aproximación de ese número, ¿ya? Eh, lo mismo la raíz cuadrada de 11, ¿ya? Si, por ejemplo, la medida de un segmento nos diera raíz cuadrada de 11, no vamos a escribir todos sus decimales, sino que lo que vamos a hacer es simplemente ponernos de acuerdo y decir, bueno, vamos a dejar uno o dos decimales, pero lo vamos a tener que aproximar. Entonces, de ahí a todo esto, la necesidad de saber que en algún momento ustedes tienen que aproximar, ¿ya? Pero no es aproximar porque, no sé, se me ocurrió que podíamos hacer esto, no, o sea, eso también surge de una necesidad. Como no podemos escribir el desarrollo de todos estos números, lo que nos queda por hacer entonces es aproximarlo. Esa es la razón por la cual nosotros aproximamos, porque no podemos considerar todos los decimales. Ahora, distinto es el caso de raíz de 4, porque eso da exacto, ¿ya? En la raíz de 25 también da exacto, ¿ya? Ahora, eh, vamos a ver, ¿cierto? Que dependiendo de la cantidad que esté bajo la raíz, si los números, ¿cierto? Se van alejando del cero o se van acercando al cero en la recta numérica, ¿sí? Bien, voy a seguir, no sé si vamos bien hasta el momento, o sea, se va entendiendo finalmente que para que ustedes vean concretamente, bueno, ¿dónde utilizo yo, por ejemplo, un número irracional? Lo usamos, por ejemplo, el número pi lo usamos en el cálculo de un perímetro, de una circunferencia, del área, de la superficie, pero por último no piensen que solamente una circunferencia. Los que son de mecánica, por ejemplo, en algún momento tendrán que calcular el diámetro interno y externo, no sé, pues de un tubo, ¿ya? O de una tuerca. Tendrán que saber, obviamente, incluso es más, o sea, considerando el hilo de una tuerca, el hilo interior de una tuerca, también tú te puedes dar cuenta de que no es, o sea, de que hay que tener cuidado, ¿cierto? Con el diámetro efectivo que tiene, por ejemplo, una tuerca o un perno, también. Entonces, por lo mismo, ¿ya? Es que el concepto de diámetro, en donde necesitamos utilizar el número pi, el número racional, no es un elemento, ¿cómo se llama? No es un elemento ajeno. Los que son de electricidad, lo mismo. O sea, el cable, los cuales muchas veces tienen un cierto diámetro, ¿ya? No puede usar usted un cable muy fino, por ejemplo, para una instalación en donde se requiere mucho paso de corriente. Entonces, esos detalles, entre comillas, o sea, el saber, obviamente, que es esto, que no da lo mismo calcular un diámetro, que un diámetro te dé sobre una unidad o bajo una unidad, 0, hay algo, por ejemplo, milímetros, no da lo mismo. Entonces es necesario entender de que si en algún momento usted tiene que calcular la sección de un cable, la sección transversal, el área, la superficie de un cable, tiene que saber de que para eso va a tener que entonces usar el número irracional pi. Y aquellos, obviamente, de otras especialidades van a tener que también saber, ya, que para cualquier análisis que usted haga finalmente, va a tener que recurrir a algún tipo de número, ¿ya? Pregunto nuevamente, me detengo. ¿Tenemos dudas hasta el momento? Todo bien. ¿Inquietud? ¿Estamos Todo bien? bien. No, profe, todo bien. Ya, No, muy profe. bien. Gracias. Voy a seguir entonces avanzando. Bueno, aquí lo que se les pedía era que ustedes mismos, con calculadora, ojo, con calculadora fueran escribiendo los resultados o los valores en realidad que tienen estas raíces cuadradas, ¿ya? Bueno, el sacarle raíz cuadrada de un número es algo obviamente que usted puede hacer a veces en forma mental, cuando el número es exacto, y si no, tiene que apoyarse en la calculadora. Entonces yo voy a colocar aquí al ladito, ¿cuándo generalmente uno lo hace mentalmente? Voy a colocar acá al lado los cuadrados de ciertos números, ¿ya? En realidad no son cualquier número, en realidad son los cuadrados de los números naturales, ¿ya? Entonces yo aquí al lado voy a colocar los resultados, ¿ya? 1, 4, 9, 16, 25, y así yo puedo agregar otros más, pero la idea que yo quiero expresar es que eh, para este tipo de números, para los resultados de estos cuadrados, resulta bastante simple aplicar la raíz. Si yo le aplico la raíz cuadrada de 1, yo sé que va a ser entonces
yo sé que va a ser 1, perdón, aquí no tendría que usar este símbolo. Voy a, voy a colocarlo acá al ladito mejor de otro color para que se entienda, ¿ya? Yo sobre estos cuadrados, ojo, sobre estos números que yo obtuve después de elevar al cuadrado, perfectamente puedo aplicar la raíz a cada uno, ¿ya? Aplicar la raíz cuadrada. Y yo sé que el resultado, después de aplicar la raíz cuadrada, va a ser un número racional, ¿sí? Aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, en este caso, sería como bien fácil. Es fácil, digamos, calcular la raíz cuadrada de estos números, porque estos números vienen justamente de elevar un número natural al cuadrado. Entonces, en el caso de la raíz de 1, 1, en el caso de la raíz de 4, 2, en el caso de la raíz de 9, 3, ¿ya? Y bueno, en el caso de que no sea alguno de los que vimos nosotros ahora, acá al lado derecho, ahí ya habría que empezar a ocupar calculadora, ¿ya? A ver, no sé, necesito que me ayuden acá entonces, por favor, y que me digan, o por lo menos que me den unos 4 decimales de la raíz de 4, si es posible. No sé si ustedes les dijeron, o el profesor les informó, que lo ideal es que tengan a mano calculadora. ¿De cuál? Bueno, cualquier calculadora en ese caso, ¿ah? Puede ser una calculadora básica incluso, ¿De qué ¿ya? ejercicio? ¿De cuál? Estamos trabajando en la primera actividad en donde tenían que calcular la raíz cuadrada de varios números. Estamos en una tablita, ¿ya? No sé si usted puede ver, señorita, puede ver una presentación que yo estoy compartiendo con usted. Sí, profe, pero ¿qué letra? Ah, partamos por la raíz de 2, por ejemplo. El 1, ¿Ya? 1, la coma, ¿ya? el 4, ¿Ya? el 1, el 4, el 2. Ya, hasta ahí nomás. Ya Ya. sabemos, ¿cierto?, que este número es un número que por ser una raíz inexacta es número irracional, ¿cierto? La raíz cuadrada de 3, por favor. 1, El 1, ya. Gracias. 73, Ya, 20, ya. Yo creo que hasta ahí estamos bien. Raíz de 5, gracias. 2, 23, 60, si no me equivoco. Sí, no hay problema. Hasta ahí nomás. ¿Algún hombre que saque la cara, por favor, por los hombres? Vamos, jóvenes. Aquí los quiero yo más entusiastas, más participativos. Vamos, algún joven que esté ahí, os lo nombro yo. No sean tímidos, si estamos en Están un grupo de durmiendo. trabajo. hágale al azar, profe, tira al Ahí el azar. Benjamín dijo. Ahí el ¿Cuál Benjamín le más? dijo, profe, Ya, 3, por el 3, chat. ya, 3,1, 1, 62, ok, uno más, ¿ya? 2. Gracias, muchas gracias. A ver, para que no quede la sensación de que va a aparecer varios dos, ¿me puedes decir las otras cifras, por favor? ¿Mm? ¿Ah? 1,622, 7. 7, ya, ahí sí, para que no quede la sensación de que no pues, se va a repetir el 2. Gracias, estimado. ¿Hay alguna otra persona o tú mismo, no sé, que me pueda ayudar con estos números? Profe, Dígame. ya me sé la del 11. Perfecto, dígamelo nomás. 3, ¿Ya? coma, ¿Sí? 31, 30 ahí, 31, ¿ya? 66. Ya, otro decimal más. El 2. ¿El 2. 2? Gracias. Eso, es que para que no quede la sensación de que el 6 va repitiéndose. Ya, me queda raíz de 20. 4,47. Ya. Dos decimales más, por favor. 21. 21. Muchas gracias. Nos queda el 26, la raíz de 26 nomás. 5, 0991. 901. 9. Ahí. ¿Cómo? Ya, Es como súper, una excelente. competencia. No se preocupe. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo quiero saber también que está el ánimo de trabajar. Así que, de verdad, se agradece mucho. Ahora, fijarse en lo siguiente. ¿Se fijaron que a medida que los números que están bajo la raíz van
aumentando Del 1 en del 1, forma ¿cierto? progresiva. Ascendente, digamos, el valor de su decimal, el valor decimal va aumentando también. ¿Se fijaron o no? A ver, mira, yo sé que la raíz de 1, la raíz de 4, la raíz de 9 son números enteros, pero eso no quita que yo me pueda apoyar y colocar, por ejemplo, varios decimales. No quita eso. Es como con la idea de que vayan comparando nomás. Simplemente eso, ¿ya? Ahora, fíjense por favor que a medida que el número bajo la raíz va aumentando, ¿ya? Primero aumenta la parte entera y lo siguiente es que va aumentando las cifras decimales, ¿ya? Porque fijémonos, a ver, en la raíz de 1 y la raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo, cierto, en que la raíz de 2 es mayor que 1? Fíjense que sus cifras decimales son mayores a 0. Si comparamos, por ejemplo, en la raíz de 10 con la raíz de 20, ya vemos una diferencia en la parte entera. No sé si me explico cuando yo digo la parte entera. Sí. Es el número que está antes de la coma. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya, entonces, fíjense que a medida que el número bajo la raíz es más grande, claro, con la parte entera ya hay una diferencia entre la parte entera. Y si fueran iguales, por ejemplo, si yo comparo la raíz cuadrada de 10 con la raíz cuadrada de 11, ya, está bien, la parte entera es la misma, pero yo cuando comparo la siguiente cifra, la primera cifra decimal, ya me doy cuenta que el de abajo, la raíz de 11, ya es mayor que el primero. Entonces, eso es muy bueno cuando uno tiene que, a futuro, ordenar números reales o números irracionales, por ejemplo. Es muy bueno saberlo, o muy bueno también tenerlo presente. Sobre todo cuando hay que hacer un orden de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes lo quieran, ¿ya? Me detengo. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Ya, Todo bien. Sí. ya, súper. Avanzo entonces. Bueno, aquí qué es lo que nos decían. Aquí ya viene la definición propiamente tal de lo que es un número irracional, a pesar de que yo se los había comentado. Todo número irracional no puede ser expresado como el cociente entre dos números enteros, como una fracción, no puede ser escrito así. Por eso, entonces que hay que estar muy atento a que su forma decimal, su forma de verlo es un número decimal, ¿ya? Que tiene muchas cifras decimales y no hay periodo. Ese es el asunto. Por último, recurramos a un concepto que es muy antiguo, que nosotros lo veíamos cuando éramos niños. Eso es el patrón de la regularidad, digamos, ¿ya? Si yo en un número decimal veo que en las cifras decimales no hay una regularidad, no hay ninguna regularidad, ningún patrón que se repita, yo ya puedo decir entonces que no, aquí no hay precisamente periodo y por lo tanto no puede ser escrito como número racional y por lo tanto sería irracional. Entonces, bueno, aquí ya hay un resumen. El conjunto de los racionales está formado por todos los números que pueden representarse como una fracción o como el cociente entre dos números enteros. No olvidar, en una fracción o en una división, el divisor no puede ser 0. La división por 0, lo voy a anotar aquí, cosa que no se olvide, digamos, ¿ya? Cuando yo digo la división por 0 me refiero a esto. No sé, 5 dividido en 0. La división por 0 no existe. Esto, digamos, no pertenece a ningún conjunto numérico, porque esto no tiene valor, ¿ya? No así 0 dividido en 5. Eso sí, eso es 0, no hay problema, pero esto no tiene valor. ¿Ya? Bien. Y luego, pero existen números que no pueden representarse como fracción, porque su representación es decimal, es infinita y no es periódica. Entonces, estos son los que conforman los números irracionales. Entonces, a ver, así como ustedes hicieron una primera clasificación de los números naturales, primos, ¿cierto? O, perdón, pares o impares, por ejemplo. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes hicieron una primera clasificación con los números naturales. Pares e impares. ¿Un número es par o un número es impar? De la misma forma, un número podrá ser racional o bien irracional. Aquí tenemos presente una dicotomía. Racional o irracional. ¿Sí? Así que, para que lo tengan presente. Entonces, no podría suceder que un número fuera de estas dos naturalezas. ¿Ya? Bien. Finalmente, cuando juntamos estos dos conjuntos, los racionales con los irracionales, es que formamos este nuevo conjunto que es mucho más grande, que es el de los números reales, ¿ya? El conjunto de los números reales incluye
a los números racionales y a los números irracionales. Es decir, el conjunto de los números reales sería la unión de estos dos conjuntos. Ahora, muchas veces nosotros hemos visto ya que se representa esta unión mediante un esquema, ¿ya? Perdón, me fui muy rápido, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá esta unión, esta representación. Acá hay un cuadro que tiene un círculo en celeste, digamos, que abarca todos los otros conjuntos que hemos visto. Ese círculo que está en celeste es el que representa, digamos, la zona donde están todos los números que son reales. Pero mire, fíjese en lo siguiente, los números irracionales están, obviamente, dentro de los reales, pero están aparte de los racionales. No se juntan, ¿ya? Porque la idea es que usted comprenda con este esquema de que racionales e irracionales, ¿cierto? Solo pueden estar juntos, pero no podríamos tener números en común ahí, no podrían haber elementos en común. Recuerde, el número es racional o es irracional, pero no puede tener las dos características, ¿sí? Ahora, dentro de los racionales vemos dos círculos más, uno que está en morado y uno que está en verde. Eso lo que quiere decir es que los conjuntos que están en el interior de los racionales son parte de ellos. El conjunto de los números enteros es también un conjunto que pertenece a los racionales, por el hecho de que todo entero se puede escribir como una fracción. Y los naturales tienen que estar dentro de los enteros, porque dentro de los enteros tenemos los positivos, los negativos más el cero. Entonces los naturales, que son los enteros positivos, están considerados dentro de los enteros. Entonces este cuadro llega como a resumir, digamos, a organizar, digamos, en la idea de conjuntos numéricos que hasta el momento nosotros veníamos empezando a trabajar, ¿ya? Así que tener muy claro entonces el esquema. Dentro de los reales hay dos conjuntos, así como dentro de los naturales habían pares e impares. Bueno, aquí dentro de los reales hay dos conjuntos claramente identificables y diferenciables, los irracionales, los racionales. Ustedes hasta primero medio habían trabajado con los racionales solamente. Ahora, en segundo medio, vamos a hablar de números reales, y cuando hablemos de números reales, sepa usted que ese número puede ser racional o puede ser también irracional. ¿Preguntas hasta el momento? Todo Ninguna. bien. ¿Sí? Ya, ok. Lo que pasa es que si yo voy hablando muy rápido, por último usted me dice, profesor, va muy rápido, ¿ya? Sigo avanzando. Entonces, bueno, aquí es donde se nos invita a aplicar esto que hemos visto nosotros. Dice acá, realizar la actividad de la sección 1 del texto de estudio, página 20-21, realizar la actividad de la página 6 del cuaderno de ejercicio. Ahora, aquí no aparece, ojo, no aparecen los ejercicios como propiamente tal. Lo que sí me gustaría saber es que por favor revisaran y me dijeran si dentro de esos ejercicios hay alguna duda. Profe, yo no tengo los libros. No tiene los libros. Oiga, amiga, y resulta ser de que en la página está la posibilidad de descargar los textos. ¿Has podido hacer eso o no? Porque están digitales, ¿ah? Sí, pero se me demora mucho porque yo no tengo datos, no internet. Pero igual logro hacer algo. Oiga, ¿y ha consultado acerca de la posibilidad de... Escucha, yo me recuerdo que hasta antes que empezara esta cuarentena, ustedes podían ir con un pendrive y solicitar de que les guardaran, por ejemplo, en un dispositivo, en un pendrive, por ejemplo, los textos. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? Tratar de compartirlo por último mediante un grupo o... Mira, ¿sabes qué? Vamos a tratar de buscar una solución para eso, ¿ya? ¿De qué curso eres tú, por último, para yo dejarlo anotado? Del segundo D, Ya, segundo D, ¿me puedes decir tu nombre, por favor? Yadira Pizarro. Ya, Yadira, entonces mi compromiso contigo es que vamos a tratar de hacerte llegar estos documentos digitales, ¿ya? Ya, Porque claro, es la alternativa que tenemos para no tener que llegar a imprimir, po, y porque a lo mejor si no tienes el texto, si no pudiste ir a retirar el texto, por último que se le haga hacer llegar a usted de manera digital. Vamos a considerarlo ya, por si acaso. Profe, yo tampoco tengo el libro. ¿No? ¿Me puede decir su nombre, por favor? No. O lo Nara por último- Geraldo del segundo D. Segundo D también, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre?
Nara, Gerardo. Ya. Ok. Súper. Oye, lo otro que pueden hacer, ya, si es que hay alguien más que está con la misma dificultad, escríbanlo en el chat, ¿cierto? Lo colocan en el chat, esto va a quedar registrado y la profesora Norma también es la que está tomando nota de esto, ¿ya? Está tomando nota de lo siguiente, así que no se preocupen. Pero por lo menos yo voy a encargarme y me comprometo, obviamente, a tratar de hacerle llegar eso. Ya. De los que Ya, profe, tienen, gracias. ya, no, gracias a ustedes. Sí, de los que tienen la posibilidad de tener la guía en la mano, no sé si hay alguna duda. Profe, Dígame, lo escucho. en la actividad del libro hay que hacer como un cuadro y yo no Ya. entiendo cómo hay que resolverlo. Ya. Mira, yo voy a abrir el documento, voy a dejar de compartir esto, voy a abrir el documento del que me hablan ustedes, ya, por si acaso. A ver. Mira, yo les voy a compartir acá. Así se ve la carpeta cuando los que han accedido, ¿cierto?, a descargar el material, así se ve la carpeta de la unidad 1, ¿ya? Aquí yo tengo entonces todo lo que es segundo medio, la carpeta de nivelación, y aquí están los textos de segundo medio. Ayúdame, ¿es el cuaderno de ejercicio o el texto del estudiante? ¿El cuaderno de ejercicio o el primero? Cuaderno de ejercicio. Muy bien, cuaderno de ejercicio. Ya, ok. Ahí estamos cargando. ¿Se acuerda de la página? Me dijo. ¿Qué página era? 20. 2021. 2021. Vamos a ver si esa es, ¿ya? A ver. Ya. ¿Serán estos los ejercicios? No, ¿No? creo que No. era el otro libro. Será, mira, Dice, fíjate. profe, dice, realiza la actividad de la lección 1 del texto del estudiante, página 20-21, y abajo del ejercicio del Ujú. cuaderno dice página 6. Ya. Era del texto. A ver, déjame echar Ale, del cuaderno de ejercicio en la página 6. Ya, página 6. Ya, profesora, estamos en eso, estamos en eso. Lo que pasa es que yo le hice un zoom a esto con la idea de poder visualizarlo más rápido. Página 6, me queda todavía página 6. Esta página, ¿cuál será? Esta es la 5. Ah, ya, aquí está hoy en la página 6. Esta es. ¿Sí? ¿Pueden ver eso? Dice acá tema 1, existen números que no sean racionales. Aquí estamos. ¿Pueden ver eso? Lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, profe. Sí, Ya, profe. ¿qué número me dijo que era? ¿Cuál de estas actividades era? ¿La 1, la 2, la 3? ¿Cuál? ¿En dónde tenías la duda? No, es que era, esa ya la hice, la que me había Ya. costado era la del texto del estudiante. El texto del Como estudiante. Ya, algo pero que a ver, no se resuelve. ya, antes de llegar al texto del estudiante, ¿hay alguna duda en esta parte o no? Algo que quisieran ustedes preguntar, porque esa es la idea, ¿ah? La idea es de justamente poder salir de las dudas de lo que había que hacer. Mm. ¿Ya? A ver, mira, por último, aprovechemos que ya tenemos el documento abierto acá. Aquí dice, expresa las siguientes fracciones propias como número decimal. ¿Cómo tienen que hacer esto? ¿Cómo se tendría que hacer esto? De expresar un número, una fracción como número decimal. ¿Se les ocurre o no? No importa. Mira, para poder llevar un número de fracción a decimal, simplemente hay que dividir el numerador por el denominador. Tiene que hacer la división nomás. 2 dividido en 15, 1 dividido en 7, menos 3 octavos, menos 3 dividido en 8, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer acá. Simplemente la división. Ahí coloca usted los resultados. ¿Ya? En el número 2 dice, escribe el nombre de cada conjunto numérico al que en el diagrama siguiente y ubica los números dados en el conjunto correspondiente. Entonces aquí
hay que tener esa capacidad para recordar, digamos, bueno, cuáles serían de qué conjunto me están hablando acá. De los reales, recuerden que había un conjunto que estaba solito nomás, y había otro que tenía subconjuntos en su interior, ¿ya? Entonces, bueno, que no me rete la profesora, pero les voy a recordar entonces que había un conjunto que era el que estaba solito y había otro, ¿cierto?, que tenía subconjuntos en su interior. Y estos conjuntos que estaban en su interior, ¿cierto?, eran justamente el de los naturales y el de los enteros, ¿ya? Entonces, luego, los números que aparecen a continuación, ¿cierto?, tienen que ir ustedes ubicándolos acá, dice, ¿no? ¿Cierto? Hay que ir ubicando estos números, ¿ya? ¿Me explico? ¿Ya? Porque la idea es aprovechar justamente este ratito. No sé, por el 0,23855654, si usted se fija, es un número que tiene, se entiende que por esos puntos suspensivos, que tiene un desarrollo infinito, no hemos visto periodo, por lo tanto asumamos de que es un número que es irracional, ¿ya? Por lo tanto lo colocaré yo acá, ¿ya? Bueno, aquí solamente voy a colocar algunos, ¿ya? Un cuarto es una fracción, por lo tanto, no puede estar dentro de los naturales, ya dentro de los enteros tampoco, será simplemente acá. Acá lo colocaremos. El 5 es un número que si bien es cierto es entero, pero como bien escuché por ahí, dígalo con confianza nomás, también es natural, po. No lo puedo colocar acá, ¿ya? Porque aquí en en el cuadro más chiquitito deberían estar todos los enteros positivos, ¿ya? Pero esa es la idea. Eso es lo que tendrían que hacer ustedes ahí. Voy a borrar las anotaciones para poder ir avanzando. Perdón, ese fui yo. Bueno, acá en el número 3, ¿qué se les pedía? Dice, uno con una flecha cada expresión con el conjunto al cual que corresponde su valor. ¿Ya? Ya, ¿qué tenían que hacer acá? Unir, como cuando lo hacían en la básica, unir, por ejemplo, en la primera operación, en la letra A dice 1 más la raíz de 7. Ya sabemos que la raíz de 7, como no es exacta, es un número irracional. Muy bien. Ahora, cuando tú a un número irracional, ¿ya?, le sumas un entero, o sea, está bien, va a cambiar la parte entera, pero la parte decimal va a seguir siendo la misma. No sé si me explico con lo que digo. O sea, ¿Va a cuando la raíz... mantenerse en irracional o no, profe? Exactamente, porque los decimales que va a tener este resultado van a seguir siendo muchos y no va a haber periodo. Por lo tanto, esto va acá abajo, ¿ya? La raíz de 4, ya lo hemos dicho, es 2, por lo tanto es racional, exacto. Mira, 5pi, apareció pi acá. 5 veces pi. Ya sabemos que pi es un número irracional. Irracional. Y por más que lo multipliquemos por 5, vamos a seguir teniendo la misma cantidad de cifras infinitas decimales. Por lo tanto es irracional. ¿Ya se entiende que eso es lo que tienen que hacer entonces en la 3? Sí. Sí, perfecto. Voy a sacar estas anotaciones que estoy haciendo. En el 4 dice analiza, no sé hasta cuántas eran, no sé cuántas actividades tenían que hacer de aquí, las 4, hasta la 3, ¿no? ¿No tienen anotado hasta cuál actividad había aquí o no? Decía la página 6, no me parece, profe. Ya, ok, bueno, asumamos que tenía que ser todo, así que, bueno, en este caso, dice acá, analiza las siguientes expresiones sabiendo que A es un número par positivo, y luego marca con una X las que representan siempre un número irracional. Bueno, como ya nos dijeron, ¿cierto? Si A es un número par y positivo, miren, fíjense en la letra A, ¿ya? Fíjense en la letra A. Analicemos, detengámonos en esta parte. Si nos dijeron que la A es un, ¿cómo se llama? Un número par y positivo, ¿ya? Pensemos en un número par y positivo, ¿ya? Para saber, ¿cierto?, si la expresión corresponde o no corresponde, porque dice, luego marca con una X las que representan siempre un número racional. Y cuando yo digo siempre, es en todos los casos, sin excepción. ¿Ya? La B. ¿Cómo la D? Ya, pero, ya, ok, o sea, entiendo de que Me ahí adelanté. ya, sí, no te preocupes. Lo que pasa es que yo solamente quería aclarar que cuando te ponen aquí siempre, significa que no deben haber excepciones. Entonces,
Mira, por ejemplo, en la letra A, suponiendo que yo vengo y coloco raíz de 2 partido en 2, porque el 2 es el primer número par, pues uno podría partir con el número 2. Entonces yo ya sé que, ya el profesor dijo que la raíz cuadrada de 2 era irracional. Ya entonces esto siempre va a ser irracional. Pero resulta ser de que 2 no es el único número par. ¿Y qué pasa si alguien hubiese escogido, por ejemplo, la raíz de 4? ¿Qué pasa si alguien escoge ese? Sabemos que esto es 2 dividido en 4, o sea, 0,5. Bueno, pero por el hecho de que ya lo pude escribir como fracción entre dos números enteros, como cociente entre dos números enteros, ya es entonces ahora racional. Entonces, este número no siempre lo voy a poder escribir o no siempre va a ser un número irracional. A eso apunta esto, a que ustedes hagan un análisis y vayan poniendo casos. Vayan dándole valores a la letra A y vayan sacando las conclusiones al respecto. ¿Ya? Ya. A ver, alguien había mencionado, porque aquí solamente hay que marcar con una X las que siempre van a representar un número irracional. Las que siempre. ¿Estamos? Por lo tanto, ya sabemos que en la primera no. ¿Qué pasa en el siguiente caso? Si le damos un número par, por ejemplo, acá, uno puede ir tomando el primer número nomás, el primer número par, y ahí uno por último saca su conclusión. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, aquí nos va a pasar, ¿ya? A todo esto, si nosotros quisiéramos simplificar, no sé si me explico, ¿cierto? Si yo quisiera simplificar acá, ¿ya? Un 2 de arriba y un 2 de abajo, aquí lo que vamos a tener es simplemente la raíz cuadrada de 1/2, ¿ya? O simplemente 1 dividido en la raíz cuadrada de 2. Ese número, esa expresión es irracional, ¿ya? Ese. Por si acaso, es irracional, ¿ya? Entonces, si uno quisiera hacer un análisis pero más justoso tratar de hacerlo así, uno podría hacer el trabajo de simplificar la A con la A acá, y a lo que vas a llegar es a la raíz cuadrada de 1/2, ¿ya? O simplemente a 1 partido en la raíz cuadrada de 2. Entonces se van a dar cuenta que en realidad no depende de la A el que lleguemos o no a 1 partido en raíz de 2. No depende. O sea, siempre vamos a llegar a 1 partido en raíz de 2. Por lo tanto, con eso les quiere decir de que este número entonces siempre va a ser entonces un irracional. ¿Ya? Bueno, tienen que entonces hacer análisis de este tipo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, empezar a trabajar con esto requiere obviamente de tener dominio total de lo que estamos trabajando. Son muy buenos estos ejercicios para hacerlos pensar. ¿Ya? Y en los 5 que dice, analiza cada afirmación. Luego escribe si es verdadera o falsa según corresponda. Bueno, aquí yo creo que está más que claro lo que hay que hacer. Hay que analizar obviamente cada afirmación y explicar simplemente si está bien o no. Por ejemplo, 0,34, 34, 34, 34, ya vemos, ¿cierto? Que esto, como hay un par de cifras que se va repitiendo, ¿ya? Vemos que hay un periodo, sabemos que el número, además de ser infinito, decimal, es periódico y por lo tanto se puede llevar a un número racional. Ahora dice, esto que es un irracional si se mantiene el patrón. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será verdadero esto o no? ¿Será verdadero o Sí, no? ¿O será falso? ¿Sí? verdadero. Dice acá que es un número irracional si se mantiene este patrón. ¿Están de acuerdo en eso o no? No ¿Sí sé. o no? Ya, la hice Es dudar. falso. Es falso, po. Nosotros dijimos que si, por ejemplo, notábamos que en un número decimal habían cifras que se repetían, y es así, se fija que los puntos suspensivos me dicen que esto se repite en forma indefinida. Y hay aquí un patrón, 3, 4, 3, 4, 3, 4, más encima me hablan de patrón. Entonces, aquí sí es posible, por ejemplo, identificar un periodo, en este caso el periodo sería el 34, y el 34 se puede escribir como fracción, 34 partido 99 en este caso. Así que este número es racional, por lo tanto, esto es falso, ¿ya? Todo número irracional es un entero. ¿Qué me dicen? ¿Será verdadero o no esto? No. No, porque ¿se acuerdan de nosotros? Y por último, es cosa de ver el esquema que habíamos dicho.
oye, ¿un número es racional o es irracional? Y los enteros, ya dijimos, son del conjunto de los racionales. Por lo tanto, aquí hay una contradicción. Eso sería falso entonces. ¿Ya? No me dicen ahora que un número irracional sería un entero. No, po. Un número cuando es racional, eso implica, entonces no es irracional. Ahora aquí dice que la diferencia de los racionales con los irracionales es el conjunto vacío. ¿Ya? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Podrá ser así o no? Al quitarle a los racionales. O sea, ¿podemos quitar a los racionales los números irracionales? ¿Verdadero? ¿Mm? ¿Verdadero? Ya, ¿tú piensas que es verdadero? ¿Ya? ¿Podríamos sacar una diferencia, digamos, de esto? Lo que pasa es que a lo que voy yo, mira, te lo voy a explicar de la siguiente forma, ¿ya? Voy a suponer que el conjunto de los racionales, ¿ya? Es un supuesto, pero para poder decirte, tengo solamente dos elementos, ¿ya? Ya, esto es un supuesto, ¿ya? Supongamos que el conjunto de los racionales solo tiene estos dos elementos, y el conjunto de los irracionales, ¿cierto? Tiene a pi y tiene la raíz cuadrada de 2, listo. Entonces, mira lo que me están diciendo la letra C. Me están diciendo que yo calcule la diferencia en ese sentido. Como que a los elementos de los racionales les quite los irracionales. No tengo Yo de creo que dónde no, restar profe. esto. Exacto. No tengo de dónde restar aquí, po, porque no hay ningún elemento en común. Mira, distinto es cuando yo tengo un conjunto, en donde, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, tengo otro conjunto, por ejemplo, donde tengo el 3 y el 5. Distinto es que yo diga, oye, ¿sabes qué? A los elementos de A le voy a quitar los que están los de B. ¿Ya? A los elementos de A le voy a quitar los elementos que están en B. Resulta ser que hay un elemento común ahí, que es el 3. Entonces, claro, al conjunto A yo le puedo quitar, en este caso, el 3. Se lo puedo quitar, porque el 3 está justamente acá. ¿Se fija? O sea, ahí es posible, digamos, hacer la diferencia, calcular la diferencia, pero no cuando tengo elementos que son, en ese sentido, entre ellos, excluyentes. ¿Ya? Recuerden, los racionales y los irracionales no tienen elementos en común. ¿Ya? Por si acaso. ¿Bien? Ahora, Sí, profe. se trata de que ustedes vayan entonces analizando de esta manera. De esta manera, obviamente, cada una de las afirmaciones. ¿Qué hora es? Disculpen, es que necesito fijarme en la hora. Mira, yo no quiero irme sin atender a la consulta que hizo hace un ratito la compañera, ¿ya? Porque si no, me voy a ir con esa sensación de que no respondí todo. A ver, si yo cierro este documento, ¿ya? Entonces voy a irme al texto de estudio de segundo medio, ahí lo está cargando. ¿Se acuerdan de la página? La señorita que me hizo la consulta hace un rato. 20, perfecto. 2021. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer un zoom en esto. 2021. Aquí está la 20. Aquí está la página 20. Ya, ¿te acuerdas de la actividad? El cuadro. Este cuadro. Sí. Sí. Ya, pero estamos bien. Entonces, este es el cuadro. Ya, perfecto, mira. Aquí dice, identifica si cada número pertenece o no pertenece al conjunto dado. Mira, tú acá te fijas, hay unos símbolos, ¿ya? Hay unos símbolos que están aquí, ¿ya? En esta parte, ya. Aquí hay dos símbolos. Ese símbolo que parece una E significa que el elemento pertenece a un conjunto cualquiera, ¿ya? Y cuando tachamos esta letra, lo que estamos diciendo es que es lo contrario, no pertenece, ¿ya?, al conjunto, ¿ya? Ya. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a decir así, ya, el 21, número 21, ¿pertenece a los naturales? Sí. Ya, perfecto, coloco pertenece. ¿Pertenece a los enteros? Sí, Sí. Sí. ¿Pertenece a los racionales? sí. Sí. Ya, si pertenece a los racionales, entonces está claro No de que no pertenece a los irracionales. O sea, Sí. en las dos últimas columnas
o sea, está súper claro que pertenece en uno y el otro no pertenece. 3,14 ¿pertenece a los naturales? No, No, ¿cierto? No pertenece, porque es decimal. Menos a los enteros entonces, pues, si dijimos que ya tampoco, que es, y al otro tampoco. ¿a cuál? A Al ese, al que irracional. está a la Q. ¿Aquí? No, Sí, ahí ahí. sí pertenece. Ahí pertenece. ¿Y por qué pertenece? A ver. ¿Mm? ¿Qué tipo de decimal es este? El Finito. Finito, muy bien, gracias. Es finito, por lo tanto es racional. ¿Ya? Ahora, no confundirse. El hecho de que yo coloque 3,14, no necesariamente yo tengo que estar refiriéndome a pi. O sea, si yo quiero referirme a pi, por último vengo y le coloco puntos suspensivos. ¿Ya? En este caso 3,14 no es más que una aproximación, es un número finito, se acabó. Ahora, si pertenece a los racionales, no pertenece entonces a estos conjuntos. ¿Ya? Bueno, aquí está claro de que el siguiente número es negativo, no puede ser parte de los naturales, ¿cierto? Pero sí parte de los enteros. Perdón, me equivoqué. Y sí parte de los racionales y no es parte de los irracionales. Raíz de 144. Los que tengan calculadora, ¿será exacto esto o no? Sí. ¿Será exacto? Exacto. ¿Cuánto da? 12. 12, muy bien. Ya, pues, como esta expresión es 12, es natural, es entera, es racional y por lo tanto no sería irracional. Irracional. ¿Ya? Irracional, gracias. ¿La raíz de 35 dará exacto, no? No. No. No, y como no es da exacto, ya sabemos de inmediato que este número viene a este conjunto. ¿Ya? Y por lo tanto, si pertenece a los irracionales, ya no puede pertenecer a los otros. Ya. ¿Se entiende cómo tenía que llenarse el cuadro? Sí. Sí.